الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Una vez más, queridos hermanos, honorables y distinguidas hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es un gran honor para mí poder estar con vosotros, queridos y estimados hermanos, hermanas, ceutíes, una vez más por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador, aquel que dirige nuestros destinos y nuestras vidas de forma que nosotros no conocemos. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala al habernos dado esta oportunidad de venir desde Melilla a la ciudad hermana de Ceuta para, inshallah, compartir unas palabras con vosotros. En primer lugar, como siempre, damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala es aquel que dispone todos los asuntos de nuestras vidas y Él ha querido que hoy estemos aquí. Allah Azza wa Jal dirige los mundos de forma misteriosa, de una forma que nunca podremos comprender. Y Allah Azza wa Jal ha determinado que tú, hermano, estés aquí en su casa, que tú, hermana que me estás escuchando, estés aquí en su casa, estéis aquí y no en ningún otro sitio. Por lo tanto, debemos estar agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque como dije ayer, queridos hermanos, distinguidas hermanas, somos invitados de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros estamos en la casa de Allah y Allah quiere que estemos aquí en su casa. Por lo tanto, es un honor inmenso, grandioso, sentirse el invitado del Señor de los mundos, Allah subhanahu wa ta'ala. Damos las gracias, como no, a nuestros queridos hermanos, distinguidos, honorables hermanos, amados hermanos y hermanas de la mezquita de la comunidad islámica Meriniyin del barrio de Villa Jovita, en la ciudad de Ceuta, por haber extendido su invitación para que estemos con vosotros durante estos 4 días en este sagrado mes de Ramadán. El mes de Ramadán, el mes de recargar las baterías, el mes de tauba, el mes de arrepentimiento, el mes de devolverse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y tengo que decir que estoy absolutamente encantado de estar con vosotros por primera vez en mi vida en Ceuta, disfrutando de este sagrado mes de Ramadán. Si tuviera que estar agradeciendo a las personas que nos muestran un trato exquisito, absoluto, con una hermandad absoluta, como decía el profeta alayhi salatu salam, wallah que no terminaría hasta mañana el Fajr, empezando por, cómo no, nuestras queridas comunidades islámicas de Ibn Rushd, de Benzú, que siempre están invitándonos, las comunidades islámicas también de Abu Bakr y, cómo no, en la que estamos disfrutando de estas charlas aquí, en la comunidad islámica de Merillín, de Villa Jovita, jazakumullahu khairan. Y digo esto porque el profeta alayhi salatu salam nos dijo que debemos ser agradecidos, puesto que el hadith nos dice: aquella persona que no sea agradecido con la gente, no será agradecido ¿con quién? Con Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, este segundo día
Ayer estuvimos hablando de un tema importante por la noche, esta noche seguiremos en la segunda parte y hoy queríamos extendernos un poquito más en el tiempo, puesto que no tenemos que ir a casa a comer, es un sábado, la mayoría de nosotros tenemos el día libre, los jóvenes están, mashallah, en la casa de Allah y estoy muy contento puesto que la mayoría sois jóvenes, jazakumullahu khairan, shabab, me han dicho que sois muy activos, alhamdulillah, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que por lo menos hoy saquemos algunos beneficios que podamos aplicar en nuestra vida. Son beneficios que vienen del Corán, de la Sunna, de la vida de los Salafus Saleh, de los modelos que tenemos que seguir. ¿Y cuál es el tema del que vamos a hablar hoy? ¿Alguien me lo dice? Tauba, jazakumullahu khairan. Tauba, subhanallah. Es un tema tan importante, queridos hermanos, porque el mes de Ramadán es un mes en el que nosotros los musulmanes debemos acercarnos a Allah Azza wa Jal. Debemos pedirle perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos decirle a Allah Azza wa Jal que abra las puertas del Jannah para que nosotros y nuestra familia podamos entrar. Es el mes, como dije ayer, en el que tenemos que cargarnos espiritualmente y tenemos que acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala todo lo que podamos. Queridos hermanos, os pido que lo podáis hacer o no, pero yo os pediría que cerrarais los ojos durante unos segundos, que meditéis y que penséis. Durante unos segundos que penséis cuál ha sido vuestro último pecado. ¿Cuál ha sido el último pecado que habéis cometido? ¿Cuál ha sido la última desobediencia que habéis tenido con Allah Azza wa Jal? ¿Cuál es la última ma'asía que habéis hecho? ¿Cuál es el motivo por el que te sientes culpable? Si analizamos durante unos segundos nosotros, nos damos cuenta de que aquí no se libra ni uno. Aquí no se salva ni uno, porque entonces si alguno se salvara sería ma'asum, sería infalible, y los infalibles son los profetas, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Cuándo fue el último momento que cometiste un pecado, hermano? Si todos somos sinceros, inshallah somos sinceros, todos tenemos que decir que nosotros cometemos pecados. Vamos por la vida cometiendo pecados, pero la mayoría de los pecados que cometemos son pecados que nosotros no les prestamos atención. Son pecados que nosotros creemos que son cosas pequeñitas, son cosas que no hay que darles mucha importancia, pero en realidad a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala, y si el profeta Muhammad alayhi salatu salam estuviera con nosotros aquí, son cuestiones muy graves, sobre todo durante el mes de Ramadán, puesto que en Ramadán todo se magnifica, la recompensa es mayor y el pecado es mayor. Todos tendríamos que decir que todos somos pecadores. Incluso algunos de nosotros, y yo el primero, podríamos decir, en las últimas horas he cometido este pecado, he mirado donde no tenía que mirar, he dicho lo que no tenía que haber dicho, he caminado hacia el lugar donde no tenía que haber ido, cuestiones que no prestamos mucha atención, pero que en realidad son graves. Y vamos a analizar durante este tiempo, inshallah, aquí en la casa de Allah Azza wa Jal, qué es esto de Tauba, cómo tenemos que enfrentarnos a ello, ¿cómo debemos hacer para que Allah nos perdone? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuáles son las evidencias del Corán y de la Sunna? Y en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer para terminar con esta vida de haram que algunos podemos tener? Terminar con estos pecados que algunos podemos tener para estar complacidos con Allah Azza wa Jal y que Allah Azza wa Jal esté complacido con nosotros. Tener qalbin salim, un corazón puro, un corazón blanco, llenarnos de espiritualidad para que el día que nos pongamos frente a Allah Azza wa Jal y nos juzgue por todo lo que hemos hecho en nuestra vida, digamos, inshallah, he intentado tener una vida noble, una vida pura, no he tomado nada que no era mío, no he hablado nada de lo que no tenía que hablar, le he dado sus derechos a todo el mundo, he sido una persona justa, he hecho todas mis obligaciones, he intentado practicar todos los actos voluntarios que he podido. Y he sido una persona virtuosa con mis padres, con mis vecinos, con mis invitados. He intentado ayudar a la sociedad en la que vivo de forma positiva. He intentado afectar a la comunidad en la que vivo de forma positiva. He intentado ser un ejemplo para la gente que me rodea, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Verdaderamente nosotros, hermanos y hermanas, cometemos pecados, wallahi, cometemos pecados del mismo modo que comemos, del mismo modo que bebemos. Para muchos de nosotros, la comisión de pecados, llevar actos pecaminosos en nuestra vida, se ha convertido en una rutina, y para muchas personas el no hacer estos actos es algo raro en su vida.
Y hoy vamos a ver que tenemos que romper con esta rutina, porque es una rutina mala, es una rutina que no nos va a ayudar a nosotros. Y además vamos a ver a lo largo de esta charla, inshallah, que el hecho de que nosotros hagamos actos haram no solamente nos perjudica a nosotros en esta vida y en la otra, sino que afecta a toda la gente que me rodea, afecta a toda la llama'a que me rodea, afecta a toda la umma que me rodea. Os voy a traer dalil auténtico, fidedigno, para que veáis que una sola persona arruinó a una umma entera desde el tiempo del profeta alayhi salatu salam. Y lo que nosotros no queremos es ser una de esas personas. No queremos que estar el día de Yawmul Qiyamah y que Allah Azza wa Jal nos diga: por tu culpa has echado a perder a toda la gente que te rodeaba. Por tu mal ejemplo has destruido a todos los jóvenes. Por tu mal ejemplo la gente se ha echado a perder. A'udhu billah. No queremos eso. Por lo tanto, tenemos que analizar. El primer paso es analizar nuestra vida, analizar nuestra situación y darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Fijaros vosotros que un sahabi llamado Anas ibn Malik fue el último de los sahaba en morir. Murió con más de 100 años. Anas ibn Malik vivió con la segunda generación. La primera generación era los sahaba y la segunda, ¿cuál era? Tabi'in, ¿verdad? Y la tercera, tabi'in. Pues Anas ibn Malik conoció a muchos de los tabi'in. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, cuando era un niño, trabajaba para el profeta alayhi salatu salam, le ayudaba, le hacía recados y vio mucho del profeta alayhi salatu salam. Es de los 5 que más han narrado hadith. Anas ibn Malik nos dice una frase demoledora. Dice lo siguiente: cuando se encontró con los tabi'in, cuando vivió con los tabi'in, les dijo lo siguiente: veo que estáis pecando y veo que vosotros, se lo dice a los tabi'in, no se lo dice a nosotros, a los tabi'in, una gran comunidad. El profeta alayhi salatu salam nos dijo que nos aferremos a los tabi'in, que hagamos lo que hacían los tabi'in. Dalil, dijo el profeta alayhi salatu salam: alaykum bi sunnati wa sunnatu al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin wa ba'd addu alayha bin nawajid. Aferraos a mi sunna y a la de los califas, a los predecesores piadosos. Y en otro hadith nos dice: khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, que significa la mejor de las personas, las mejores personas, mi generación, sahaba, thumma alladhina yalunahum, y después los tabi'in, thumma alladhina yalunahum, y después tabi'in. Y dijo: y después vendrán unas personas que harán cosas que se les prohibió hacer y no harán cosas que se les obligó a hacer. Entonces Anas ibn Malik le dijo a los tabi'in, unas grandes personas, les dijo: veo que estáis pecando y veo que vosotros veis los pecados que cometéis como si tuviera el peso de un pelo, como si tuviera el peso de un pelo. Sin embargo, nosotros, los sahaba, los compañeros del profeta, si hiciéramos estos pecados, pensaríamos que el mundo se destruiría, pensaríamos que la desgracia caería sobre nosotros. Esto lo dijo Anas ibn Malik. Después te encuentras al cuarto califa de los Khulafa ar-Rashidin. ¿Cómo se llamaba el cuarto califa? ¿Cómo? Uthman era el tercero. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. ¿Qué dijo Ali ibn Abi Talib? Dijo lo siguiente: estaba hablando con los tabi'in también, algunos que no conocieron al profeta alayhi salatu salam, y dijo: no reconozco nada de lo que estáis haciendo en comparación con los sahaba. No reconozco nada de lo que estáis haciendo excepto el salah. E incluso en el salah veo algunas diferencias. Y esto se lo decían a personas que pasaron después de la muerte del profeta alayhi salatu salam algunos años. Y otro sahabi muy importante, Habibi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dijo lo siguiente: el ejemplo de un creyente que comete un pecado, repito, el ejemplo de un creyente que comete un pecado es aquella persona que cree que sus pecados están sobre una montaña y la montaña caerá sobre él en cualquier momento. Del miedo que tiene por los pecados que comete. Y el ejemplo de un munafiq, una persona que es hipócrita, que en los tiempos del profeta alayhi salatu salam había muchos, decían que eran musulmanes, pero en su corazón odiaban el Islam, no querían saber nada del Islam y perjudicaban al Islam y luchaban contra los musulmanes para agredirles. Expulsaron al profeta alayhi salatu salam de Mecca, le querían matar. Y dijo la segunda parte: y el ejemplo del munafiq
En cuanto a sus pecados, es como aquella persona que tiene moscas al lado de su cara y las va espantando así con la mano. Para él es tan fácil como eso. Hacer así, se hace. No hay más problemas. Sin embargo, el creyente cuando comete un pecado piensa que Allah le va a castigar, piensa que Allah va a decretar un mal sobre él, pero tiene una parte en su corazón que dice, Khawf, el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, tiene que ir en comparación con Raja. Raja, que es la esperanza. Temes a Allah, temes el castigo de Allah, pero tienes esperanza de que Allah te perdone, tienes esperanza de que Allah te guíe por el buen camino. Entonces, si estos sahaba, estos tres sahaba que hemos dicho, Ali ibn Abi Talib, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in, pensaban así, ¿cómo tenemos que pensar tú y yo, hermano? ¿Cuáles son nuestros pecados, hermano? ¿Cuáles son nuestros pecados, hermana, que me estás escuchando a través del altavoz, a través de la televisión, a través de internet? ¿Cuáles son nuestros pecados? Todos pecamos, esta es una gran verdad, es una gran certeza. Todos los que estamos aquí pecamos. Algunos pecamos con los ojos, como he dicho antes, algunos pecamos con las manos, otros con los pies. La mayoría de nosotros pecamos con la lengua. Decimos cosas que no tenemos que decir, incluso una cosa tan sencilla que tú crees que no es nada, que es una cosa simple, banal, pero si lo dices de una persona y a esa persona no le gusta, no se complace, aunque sea verdad, estás cayendo en el ghiba. El profeta alayhi salatu salam dijo que el ghiba es que digas algo de una persona que no le guste. Si es verdad lo que has dicho, es ghiba. Y si es mentira lo que has dicho, es el buhtán que es una calumnia. Y dijo el profeta alayhi salatu salam, y Allah subhanahu wa ta'ala lo ratificó en el Corán, aquella persona que diga un despropósito de su hermano y a su hermano no le guste, estará el día de Yaumul Qiyama comiéndose la carne podrida de su hermano, comiéndose la carne putrefacta de su hermano. Y el que lo quiera visitar también, que vaya a Suratul Hujurat, en la aya sura 49, que la vea. Yo llamo a esta sura Suratul Adab, la sura de los modales, porque Allah Azza wa Jal nos habla de los modales, y ahí Allah Azza wa Jal te vuelve a decir lo de la carne putrefacta de tu hermano. Nosotros podemos cometer pecados. Cuando una persona comete un pecado, tiene que hacer istighfar. Istighfar es pedir perdón a Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Oh Allah, perdóname, te pido perdón ya Allah. Y todos lo hacemos después de cada salat, ¿verdad? Casi todos, algunos se levantan, salen corriendo, no lo entenderé. Algunas personas tienen responsabilidades, tienen que ir al trabajo, tienen que ir a una situación familiar, tienen que ir a su casa. Eso es comprensible. Pero si no tienes nada que hacer, qué mejor, hermano, qué mejor, hermana, que cuando el imam hace el teslim, te quedes 3 minutos haciendo un poquito de dhikr. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha. Enaltece a Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu boca esté húmeda recordando a Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam, el ejemplo, o mejor dicho, la diferencia entre el ejemplo de una persona viva y una persona muerta es el recuerdo de Allah. El que no recuerda a Allah, el que no habla de Allah, el que no menciona a Allah, es como una persona que no tiene vida. Sin embargo, el que está todo el día recordando a Allah Azza wa Jal en su casa, cuando está caminando, cuando está paseando, cuando está tumbado a punto de dormir, cuando termina salawat, sobre todo en Ramadán, esta es una persona que está cercana a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, cuando hacemos un pecado, hacemos istighfar. Dijo el profeta alayhi salatu salam, cuando cometáis un pecado, pedid perdón a Allah y haced un acto bueno, haced un amal bueno para borrar el acto malo. Pero si cometemos uno de los kaba'ir son los grandes pecados. El profeta alayhi salatu salam le llamó los destructores, siendo el primero de ellos asociar algo con Allah. Adorar una tumba o decir que existen varios dioses, matar a una persona, insultar a una mujer casta y pura, robarle a los huérfanos. Sería interesante que estudiara eso, que vierais por internet cuáles son los pecados mayores. Cuando una persona comete un pecado mayor, tiene que hacer tauba. Tiene que hacer tauba, que es arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, y veremos qué es tauba, qué dice Allah azza wa jal, cómo se hace y qué se consigue cuando una persona hace tauba. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo en un hadith auténtico narrado por el imam at-Tirmidhi, Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala lo ha declarado hasan, bueno, dijo el profeta alayhi salatu salam lo siguiente, y todos lo conocéis: Kullu ibni Adam khata wa khayru khata'in
at-tawwabun, que significa todo hijo de Adam. ¿Quiénes son los hijos de Adam alayhi salam? Nosotros, todos los seres humanos. Todos los seres humanos cometen pecados. Y los mejores de entre estos que cometen pecados, ¿quiénes son? Tawwabun, los que se arrepienten. Fijaros, todos cometemos pecados, pero podemos ser los mejores si nos arrepentimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Si pedimos perdón a Allah azza wa jal por los pecados que hemos cometido. Ahora os voy a hacer una pregunta a vosotros, queridos hermanos, honorables y distinguidas hermanas, y los que nos están viendo a través de la televisión. Tauba, ¿es obligatorio hacerlo o no? ¿Es sunna? ¿Es wajib? ¿Qué es? Que levante la mano quien piense que es wajib. Algunos por aquí. Que levante la mano el que piense que lo puede hacer o no lo puede hacer si quiere. Veo que la mayoría no sabe, no contesta. La mayoría no opináis. Es wajib. Obligatorio. Obligatorio. ¿Cuál es el dalil para demostrar esto? Allah azza wa jal dice en el Corán, en Surah Tahrim, la sura número 66, versículo 8, dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh creyentes, cuando Allah azza wa jal dice Ya ayyuhalladhina amanu, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a los musulmanes. Oh creyentes, arrepentíos Allah subhanahu wa ta'ala y hacedlo con taubatun nasuha, con un arrepentimiento sincero, de corazón. No lo hagáis para que la gente piense que te has arrepentido, que eres una persona buena, que ahora vienes a la mezquita a rezar, que has dejado todo el haram, pero sigues haciéndolo. No. Nasuha, que es sincero, con ikhlas, con sinceridad. Por lo tanto, es importante saber, hermanos, que tenemos que saber que el tauba es obligatorio. Todos tenemos que hacer tauba porque todos pecamos constantemente. Queridos hermanos, los profetas, el anbiya, los mejores hombres que pisaron esta tierra, desde Adam alayhi salam hasta Khatamun Nabiyyin, el sello de los profetas, el profeta Muhammad alayhi salatu salam, hicieron tauba. ¿Vosotros sabéis que los profetas se arrepintieron? Por ejemplo, Adam alayhi salam, Allah azza wa jal le dio una orden y no la cumplió. Allah subhanahu wa ta'ala cuando lo creó le dijo: tienes prohibido comer del árbol sagrado, no comas del árbol. Luego vino Iblis, empezó como hace Iblis, desde los tiempos de Adam alayhi salam hasta ahora, siempre es nuestro enemigo. Si comes de ese árbol te convertirás en un ser inmortal o incluso en un ángel, como dice Allah azza wa jal. Adam alayhi salam comió de esa fruta, pero después se arrepintió, hizo tauba. Sin embargo, Iblis, Allah azza wa jal le ordenó algo y no lo hizo. Y estamos hablando por las noches de Iblis y el mundo de los genios. Allah azza wa jal le dijo que se postrara ¿ante quién? Ante Adam alayhi salam. ¿Iblis se postró, sí o no? No. Wastakbara, que significa y tuvo orgullo. Jazakumullahu khair. Fue orgulloso y dijo: Ana khairu minhu, yo soy mejor que él, y no se postró. Adam alayhi salam se arrepintió y Allah azza wa jal le perdonó. ¿Qué dijo Adam alayhi salam? Dijo: oh Allah, he pecado. Si no me perdonas, seré de aquellos que serán destruidos, como dice Allah en el Corán. Y Allah le perdonó. Sin embargo, Iblis, la'natullahi alayhi, Allah no le perdonó y se convirtió en el ser más maldito y despreciado en la historia de los siglos, de la humanidad y de todas las civilizaciones hasta el día del juicio final. Adam alayhi salam se arrepintió. El profeta Nuh alayhi salam también se arrepintió, también hizo tauba. En la tradición judeo-cristiana, Nuh es el profeta Noé. ¿Os acordáis del profeta que Allah mandó un diluvio, hizo un barco muy grande para meter a los animales? Este es el profeta Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam tenía unos hijos y algunos hijos, sobre todo uno de ellos, no creyó en su mensaje, abandonó a su padre. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala empezó a mandar la lluvia, Allah le dijo que entrara con su familia, con una especie de cada animal, macho y hembra, y además, por cierto, se produce una cosa maravillosa aquí, uno de los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala. El que esté estudiando un poquito la vida de los profetas, Qasasul Anbiya o Al-Bidaya wa An-Nihaya de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, muchos pensamos: ¿cómo pudo meter Nuh alayhi salam un animal macho y hembra de cada especie en ese barco tan grande que hizo, que le costó años hacerlo con la ayuda de Jibril alayhi salam? Tenía que salir a buscarlos, animales que incluso eran de países congelados, fríos, de diferente hábitat. Dice
el libro Qasas al-Anbiya de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, de la tradición profética, que cuando Allah Azza wa Jal le mandó la orden y le dijo que estaba a punto de salir el diluvio universal, la orden era que Nuh le dijo: ya Allah, ¿cómo voy a saber yo la señal que va a venir el castigo de los cielos? ¿Sabéis? Allah Azza wa Jal lo dice, le dijo: cuando salga agua del horno donde se hace pan, cuando veas que sale agua, fijaros, una cosa tan caliente, cuando salga agua, entonces es la señal. Nuh alayhi salam fue a hacer pan, empezó a salir agua del horno donde hace pan, entró a su barco, y cuando fue a su barco encontró en la puerta esperando todos los animales que existían, macho y hembra, en la puerta esperando. Uno de los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala. Se quedó asombrado, él solamente abrió la puerta y empezaron a entrar uno por uno, y Allah Azza wa Jal hizo el resto. Uno de los milagros de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam quería salvar a su hijo y le pidió a Allah: ya Allah, salva a mi hijo. Pero Allah le dijo: ¿cómo vamos a salvar a aquel que ha rechazado nuestros signos? Aquel que nos ha insultado, aquel que no te ha hecho caso absolutamente en nada. Súbete al barco, salva a tu familia y continúa con el mensaje de Allah. Por haberle dicho: ya Allah, salva a mi hijo, después de que Allah le ordenara que esto no era posible, Nuh alayhi salam se arrepintió. Hizo tauba y también dijo: oh Allah, he pecado, pido tu perdón, puesto que si no me perdonas, seré de los desgraciados. Ibrahim alayhi salam también hizo tauba. Cuando estaba construyendo la Kaaba con su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? Ismail alayhi salam. Su otro hijo se llamaba Ishaq, pero con quien estaba haciendo el Kaaba era con Ismail alayhi salam. Hizo una dua y dijo Allah subhanahu wa ta'ala: وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ, que significa: permítenos arrepentirnos ante ti, ya Rabbul Alamin. Verdaderamente tú eres a quien nosotros nos arrepentimos, el misericordioso. Profeta, Abu el-Anbiya, el padre de los profetas, se arrepiente Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Nosotros en qué estado estamos, queridos hermanos? El profeta Musa alayhi salam también se arrepintió Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? El profeta Musa le dijo a Allah azza wa jal: ya Allah, quiero verte. El profeta Musa le dijo a Allah: quiero verte, ya Allah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: nadie me ha visto, nadie me puede ver. ¿Hasta cuándo? Hasta que Allah quiera. Y el día de Yawmul Qiyamah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala introduzca a todas las personas en el Jannah, y pedimos que nosotros seamos unos de ellos, ya amin, ya Rab. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala introduzca a todas las personas en el infierno, entonces Allah azza wa jal cerrará el infierno, cerrará el Jannah, nadie saldrá, nadie entrará, y delante de todos Allah hará que la muerte, al-Maut, se muera. El propio Malek el-Maut, la propia muerte, desaparecerá. ¿Qué significa esto? Eternidad en el paraíso, eternidad en el infierno. Y Allah subhanahu wa ta'ala hablará de los cielos a la gente del Jannah y le dirá a la gente del Jannah: Ahlul Jannah, ¿estáis complacidos? ¿Queréis algo? ¿Necesitáis algo? Y la gente del Jannah dirá: ya Rabbul Alamin, nos has salvado del fuego, tenemos absolutamente todo, solo hacemos así y tenemos lo que queremos, ¿qué más podemos querer? Y Allah dirá: ¿acaso no queréis verme? ¿Acaso no queréis verme? Todos se postrarán en sujud, y Allah quitará el hijab que le separa de su creación, y esa gente podrá ver a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Te imaginas poder ver a Allah subhanahu wa ta'ala? Queridos hermanos, el profeta Musa alayhi salam quería ver a Allah azza wa jal. Y Allah azza wa jal provocó que se quedara dormido. Entró en una somnolencia, y cuando se levantó se dio cuenta de que esa pregunta no tenía que haberla hecho y se arrepintió. ¿Y qué dijo el profeta Musa alayhi salam? Oh Allah, alabado seas, ya Rabbul Alamin, yo soy culpable de lo que he hecho, ya Rabbul Alamin, me vuelvo a ti en arrepentimiento. El profeta Musa alayhi salam se arrepintió. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam, sallallahu alayhi wa sallam, también se arrepintió. También, hadith en Bukhari, auténtico, el profeta alayhi salatu salam hacía istighfar 70 veces al día, cada día.
Sahih Muslim, 100 marrat, 100 veces al día, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Y le preguntaban, ya Rasulullah, Allah te ha perdonado tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros, estás perdonado, ¿por qué pides tanto perdón? Y dijo, ¿acaso no tengo que ser un siervo agradecido con mi Señor? El profeta alayhi salatu salam también pedía perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaros, todos estos profetas, queridos hermanos, que hemos visto, todos pedían perdón a Allah azza wa jal. Profetas, lo mejor de la creación. Nosotros, hermanos, analizadlo cuando vayáis a casa, analizadlo cuando estéis tranquilos. ¿Cómo tiene que ser nuestra tauba con Allah subhanahu wa ta'ala de todos los pecados que hemos cometido? De los 99 nombres que conocemos de Allah subhanahu wa ta'ala, la mayoría de ellos tienen que ver con la misericordia, con el perdón, con la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, Ar-Rahman, Ar-Rahim, el más compasivo, el más misericordioso, Al-Ghafur, que es el muy perdonador, At-Tawwab, que es aquel a quien la gente se arrepiente, Al-Afu, el perdonador. Casi todos o muchos de los nombres de Allah tienen que ver con su rahma, con su misericordia. Por eso no tenemos que pensar nunca si Allah me perdonará o no me perdonará. Confiad en Allah subhanahu wa ta'ala, confiad en el perdón de Allah azza wa jal e id corriendo a que Allah subhanahu wa ta'ala os perdone, nos perdone, insha'Allah. Iblis alayhi salam, la'natullahi alayhi. Iblis y Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis, el rey de los demonios, y Allah azza wa jal tienen una conversación antes de que Allah azza wa jal lo expulse de los cielos. ¿Sabéis lo que le dijo Iblis a Allah subhanahu wa ta'ala? Ayer lo dijimos aquí. Le dijo, ya Allah, por tu izza, por tu poder, por tu majestuosidad, me voy a llevar conmigo a todos los que pueda al desvío, al Jahannam, son mis enemigos. ¿Y qué le respondió Allah? Le dijo, y yo juro por mi izza, por mi poder, que perdonaré a mis siervos una y otra vez mientras ellos vuelvan a mí. Yo perdonaré a mis siervos una y otra vez mientras ellos vuelvan a mí. Allah subhanahu wa ta'ala ama at-tawba, ama el perdón. Por eso tenemos que volvernos a Allah subhanahu wa ta'ala arrepentidos. En un hadith que está narrado por nuestra madre Aisha radiyallahu anha, una vez me preguntó una hermana una duda y me dijo, tú has dicho que Aisha radiyallahu anha y dijiste Ummuna Aisha, nuestra madre Aisha. Me dijo, creo que te has equivocado porque nuestra madre es Hawa alayhi salam. Pero ¿se puede decir que Aisha es nuestra madre también? Sí, porque las mujeres del profeta alayhi salatu salam son ummutul mu'minin, son las madres de los musulmanes. Entonces nuestra madre Aisha radiyallahu anha le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si durante el mes de Ramadán consigo coger Laylatul Qadr, ¿cuándo es Laylatul Qadr? Los 10 últimos días. Los 10 últimos días, mejor, más cerrada la criba, los días impares, insha'Allah. Queridos hermanos, el día 27 de Ramadán, nadie te asegura que sea Laylatul Qadr. Cuidado, buscadlo los 10 últimos días de Ramadán, en las 10 últimas noches de Ramadán, en las noches impares, y pedid a Allah azza wa jal todo lo que queráis pedir, insha'Allah. Dijo, ¿por qué lo digo? Porque no hay ningún texto, ni el Corán, ni de la Sunna, de que sea el 27 de Ramadán, y lo que hay es marfu', que es débil. Entonces, no lo aceptamos, y los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'ah no lo aceptan. Por lo tanto, los 10 últimos días de Ramadán, insha'Allah. Aisha le pregunta al profeta, alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, si cojo, alayhi salatu wassalam, si cojo Laylatul Qadr, ¿qué le pido a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué digo? Y el profeta, alayhi salatu wassalam, le dijo que hiciera una dua que todos nosotros hacemos. Y la dua, ¿cuál era? Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa fa'afu anna. O al-afwa fa'afu anni, que significa, oh Allah, tú eres el perdón, tú eres el perdonador, tú amas el perdón, perdóname. Afu anni, perdóname. Y si quieres decir perdónanos, afu anna. Puedes decir lo que tú quieras. Fíjate, esto es para demostrar que Allah ama el perdón. Oh Allah, tú eres el perdonador.
Además, tú amas el perdón. Perdóname, ya Rabbil Alamin. Dilo continuamente, una y otra. Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa fa'afu anna. Una y otra vez, inshallah, durante las 10 noches de Ramadán. Vosotros escucháis al Sheikh Sudaisi, Hafidahullah, que cuando hace dua qunut en Ramadán, esa dua la repite un montón de veces, porque inshallah esa noche puede que sea Laylatul Qadr, y la dice una y otra. Luego viene Shaitán, luego entra en escena Shaitán, Iblis, sus demonios, y empiezan a susurrar a los musulmanes que quieren hacer tauba. Le empiezan a hablar y le dice: ¿qué estás haciendo? Le susurra, Luaswas, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes cuántos pecados has cometido tú? Llevas años y años cometiendo haram. ¿Tú crees que Allah te va a perdonar? ¿Tú crees que Allah te va a elegir a ti sobre todos los musulmanes que son buenos, bondadosos, que van a la mezquita, que hacen el khair? ¿Tú crees que Allah te va a perdonar? Fijaros cómo quiere engañar Shaitán, cómo Iblis quiere engañar a los musulmanes. No le hagáis caso. Si algún día pensáis esto, no le hagáis caso. Buscad el perdón de Allah, aunque tu vida esté llena de pecados, aunque hayas cometido los peores pecados del mundo, cosas que sean actos criminales, y pedimos a Allah Azza wa Jal que nos libre de cualquier acto criminal. Cualquier cosa que hayas cometido, refúgiate en Allah, pide perdón a Allah, busca el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. No dejes que nadie te engañe, querido hermano, porque esas son las artimañas de Shaitán. Y la misericordia y el perdón de Allah no tiene límites. Aunque el océano entero, todos los mares y océanos, cada gotita de agua sea un pecado tuyo, Allah subhanahu wa ta'ala, si eres sincero y si buscas su perdón, te va a perdonar, inshallah. Y hay muchos argumentos. Por ejemplo, Allah Azza wa Jal en Surah Az-Zumar nos dice lo que se puede traducir lo siguiente. Fijaros, lo que dice ¿quién? Allah subhanahu wa ta'ala. Te dice: no pierdas la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala. No pierdas la esperanza en cuanto a la misericordia de Allah. Él os perdonará todos vuestros pecados. Lo dice Allah en el Corán. En otro verso, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos dice: y Allah desea perdonaros. Allah desea perdonaros. Allah quiere perdonaros. Allah le gusta perdonar a su siervo. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah An-Nur: y pedid perdón a Allah por vuestros pecados, oh creyentes, que así tendréis éxito en esta vida y en la otra. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah Al-Ma'idah, en la Surah 4: ¿acaso no van a arrepentirse y pedirle perdón a Allah? Allah es absolvedor, Allah es misericordioso. Fijaros cuántas aleyas que Allah te dice: pide perdón a Allah. Por mucho que hayas hecho, pide perdón a Allah y apártate de ese pecado que has cometido. El imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, nos trae un hadith que está narrado por el imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Sheikh al-Albani, rahimahullah, declara Hasan, un hadith bueno. Y dice el profeta, alayhi salatu salam, queridos hermanos, cada vez, fijaros, esto es maravilloso, cada vez que una persona comete un pecado, repito, cada vez que una persona comete un pecado, un punto negro se instala en su corazón. Cuando vuelve a cometer otro pecado, otro punto negro se pone en su corazón. Y va por la vida cometiendo pecados uno detrás de otro, hasta que el corazón entero está cubierto de una capa negra que Allah subhanahu wa ta'ala llama en el Corán Arran al-Qalb. Arran al-Qalb. Y dice el profeta alayhi salatu salam que esta persona, cuando alguien le recita el Corán, no siente nada. Cuando alguien le habla de un hadith en el que mucha gente llora, él no siente nada, no tiene misericordia, no quiere ayudar a la gente porque su corazón está cubierto por una capa negra de pecados. Entonces el profeta alayhi salatu salam dice: cada vez que esta persona hace istighfar y pide perdón a Allah, un puntito negro se quita, otro se quita. Cada vez que hace tauba, un gran trozo se quita, hasta que el corazón entero vuelve a ser blanco, qalbin salim, y Allah subhanahu wa ta'ala hace que vuelva a sentir amor, misericordia. Ves a gente, subhanallah, ves a gente que tuvo una vida llena de haram, era lo peor de la sociedad, traficaba con drogas, hacía que la gente consumiera todo tipo de intoxicantes, era asesino, era una persona malvada, robaba, mentía, era lo peor de la sociedad. Y llega un día
se arrepiente, no quiere saber nada de todo lo que tenía, se aparta de toda esta gente que le llevaba por el mal camino, hace tauba, se vuelve a Allah y un día lo ves en la mezquita rezando, llorando como un niño pequeño y tú dices, ¿cómo es posible? Esta persona era de lo peor que había y ahora lo encuentro que parece que es el que tiene más imán de todos nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque Allah cambió toda esa capa negra que tenía en su corazón y lo convirtió en el mejor de todos ellos. Porque dijo el profeta alayhi salatu salam, los peores en Jahiliya, en la ignorancia, serán los mejores en el Islam, si creen, si creen, si creen. Y el dalil lo tenéis, por ejemplo, en Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab quería matar al profeta, lo quería matar. Y se ha convertido en Al-Faruq, se ha convertido en Abu Hafs, Amir al-Muminin, el segundo califa del Islam. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu era el general del ejército que luchó contra el profeta Muhammad alayhi salatu salam en la batalla de... No, Badr no, en la batalla de Uhud. En la batalla de Uhud luchó contra el profeta alayhi salatu salam, fue el que provocó las heridas del profeta alayhi salatu salam, vencieron a los musulmanes, el profeta alayhi salatu salam se tuvo que marchar, pero después abrazó el Islam, se arrepintió y Allah, a través del profeta alayhi salatu salam, le dio un nombre. ¿Cómo le llamó el profeta alayhi salatu salam? Saifullah, Saifullah, subhanallah, la espada de Allah, porque dijo, nadie defendió al Islam y a sus hermanos y a la justicia como lo defendió Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu. Queridos hermanos, el peor de la sociedad se puede convertir, inshallah, en el mejor de la sociedad si cree, si cree. Por eso el hadith nos dice que cuando una persona comete un pecado, punto negro al corazón. Y vais por la calle y veis gente que comete muchísimos pecados, y les dices, hermano, por favor vente conmigo a la mezquita, es Ramadán, vamos a rezar inshallah tarawih, ven a escuchar un dars, y te dicen, no quiero, hermano, por favor, ven a hacer salah, vamos a casa, venga, no vamos a la mezquita, ven conmigo a casa, inshallah, tú y yo vamos a rezar los dos juntos, vamos a escuchar 10 minutos de dars, no quiero. Y te rechaza, ¿por qué? Porque su corazón está con una capa negra que no permite que entre nada del nur. ¿Hasta qué? Hasta que haga istighfar. Hasta que vuelva Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando empiece a pedir perdón a Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala lo traerá a su camino. Y ese es el camino, queridos hermanos. El corazón negro se considera negro porque ha hecho dos cosas. Una cosa es ma'asi, que son los pecados, y otra cosa es alejarse de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el que tiene el corazón blanco también lo hace a través de dos cosas, que es el recuerdo de Allah azza wa jal, mucho dhikr continuamente e istighfar, y pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaros, dos cosas pueden hacer tu corazón negro o pueden hacer tu corazón blanco. Llega un momento en el que dices, inshallah, me quiero arrepentir. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir, queridos hermanos, para arrepentirnos y para ser personas ejemplares, personas modelo, personas cercanas a Allah subhanahu wa ta'ala? Tienes que seguir, inshallah, estos pasos. ¿Me estás escuchando, hermano, y te quieres arrepentir? Sigue estos pasos, inshallah. ¿Me estás escuchando, hermana, y te quieres arrepentir? Sigue estos pasos, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Primero, tu arrepentimiento tiene que ser sincero por Allah subhanahu wa ta'ala, con ikhlas. Porque todo acto que hagas, si no tiene ikhlas, no será aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Si no lo haces con sinceridad, entonces Allah no lo aceptará. Si no hay sinceridad en tus actos, Allah no lo aceptará. Arrepiéntete de tus pecados por Allah subhanahu wa ta'ala. Como he dicho antes no lo hagas por el vecino, por la gente de la mezquita, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Hazlo por Allah subhanahu wa ta'ala. Luego tienes que sentir un remordimiento, tienes que odiar eso que has hecho. Si has insultado a alguien, si has robado a alguien, si has hecho el mal con tus padres, si has hecho cualquier tipo de acto haram que hemos estado hablando aquí hoy y quieres terminar con ello, querido hermano, tienes que odiar ese acto. Tienes que sentir remordimiento por haberlo hecho y tienes que decir nunca más, nunca más. También, querido hermano, tienes que buscar el perdón con tu lengua. ¿Cómo? Hablando con Allah. Si no lo sabes hacer en árabe,
hazlo en darilla. Si no lo sabes hacer en darilla, hazlo en español, hazlo en el modo que tú quieras, puesto que Allah siempre te va a entender. Pide perdón a Allah, ya Allah te pido perdón, ya Allah he cometido este pecado y esto y esto y esto, ya Allah juro por tu poder que nunca lo voy a volver a hacer. Prométele a Allah que no lo vas a hacer nunca más, puesto que es una condición, prometer alejarte de ese acto y no volver a hacerlo, inshallah. Por lo menos tener la intención de no volver a hacerlo, inshallah. Alejarte de ello y tener la determinación de no volver a hacerlo nunca más. Y finalmente, si hay una persona de por medio, porque todo esto es con Allah, has cometido un pecado muy grande con Allah, haces estos pasos, pero subhanallah, puede que haya una persona a la que tú hayas hecho daño. A lo mejor mi hermano que está aquí, si Abdul Razak, Hafidahullah, yo le he hecho algo, le he robado, he hablado mal de él, he insultado su honor, su reputación, su familia, cualquier cosa. Hay un ser humano de por medio, hay otra condición. Tengo que mermar el daño que he hecho, tengo que limpiar ese pecado que he hecho. Por ejemplo, si le he robado a él una cantidad de dinero, y esto es algo terrible, y los musulmanes estamos... Subhanallah, es un pecado muy grande coger una cosa, un céntimo que no sea tuyo. Esto está prohibidísimo en el Islam. Si yo le robo a mi hermano y me quiero arrepentir, hago todos los pasos y ahora tengo ese dinero que no es mío, que es de mi hermano, tengo que devolverle el dinero a él. Pero te encuentras con un problema ahora. Si tú vas a tu hermano, esto es el ihsan, eso es lo mejor, la excelencia. Si tú vas a tu hermano y le pides perdón, le dices, hermano, te pido perdón, yo era un bala perdida, era un cabeza loca, no sabía lo que hacía, estaba en la ignorancia, yo te robé este dinero, te pido perdón, aquí lo tienes, acepta mis disculpas, acepta mi amor, mi hermandad, te pido perdón. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que ese hermano también tenga el ihsan y te perdone, te dé un abrazo, Allahu Akbar, esto es lo mejor, este es el ujuwa, esta es la hermandad de los musulmanes. Pero puede pasar que él te odie por ello. Puede ser una persona que no tenga el nivel de imán que tienes tú, que te insulte, que vaya a la comunidad entera a denunciarte, a hacer cualquier cosa. Los sabios nos dicen que si tú crees que esto va a ocurrir, que esta persona no tiene el mismo nivel que tú, búscate la vida para que el dinero le llegue sin decírselo tú. Mándaselo en un sobre, hácelo llegar a través de una persona. Que el dinero le llegue, pero no se lo digas cara a cara, porque puede producir un daño mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos evitar el daño mayor haciendo uno menor. E inshallah es un ejemplo nada más. Se pueden cometer muchos pecados, muchos agravios contra nuestros hermanos e intentad reponerlo. Estás un día con un grupo de personas y has hablado mal de un hermano. Esto es un pecado grandísimo. Además de que hablas mal de él, mientes de él, haces una calumnia. Tienes que hacer tauba, tienes que arrepentirte. ¿Y qué haces? Puedes ir a decirle que te perdone, que sería lo mejor, inshallah te perdona, pero si sabes que va a actuar de forma agresiva contigo, no se lo digas, pero nos dicen los sabios que en el mismo sitio, inshallah con la misma gente con la que estabas y hablaste mal de él, habla bien de él. Habla bien de él, pídeles perdón, dile que lo que dijiste no es verdad. No es verdad y que es un hermano digno, es un hermano bueno, esa es la verdad. Y esa es la forma de hacer tauba y de reponer ese daño. Queridos hermanos, Allah no cuenta el número de veces que vosotros hagáis tauba. Puedes hacer 1000 veces tauba, pero no tienes sinceridad. Lo que Allah cuenta es la calidad que hay en ese arrepentimiento. ¿Cómo lo haces? ¿Cuántas lágrimas salen de tus ojos? ¿Qué sinceridad tienes? Si lo haces en tu casa solo por la noche, buscando el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, queridos hermanos, cuando una persona hace tauba, ¿qué pasa después del arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando te arrepientes? Pasa algo muy importante. Pasan varias cosas. Primero, Allah borra tu pecado. Allah borra tu pecado y como dice el profeta alayhi salatu salam en el hadith, si el arrepentimiento es sincero, es como si nunca lo hubieras hecho. Repito, si el arrepentimiento es sincero, para Allah es como si nunca lo hubieras hecho. Esto es lo primero que Allah te da si haces tauba. Segundo, Allah te recompensa y cambia ese pecado por hasanat. Allahu Akbar. Si tú haces tauba de todos los pecados que has hecho, Allah te recompensa y todos esos pecados los transforma en hasanat. ¿Sabéis lo que dijo una vez Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Creo que lo comentamos aquí en Ceuta una vez. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu estaba sentado con todos los musulmanes. Era Amir al-Mu'minin. ¿Sabéis lo que le dijo a todos? A todos. Le dijo, yo soy mejor que todos vosotros.
Tú puedes pensar, subhanallah, esto es una muestra de orgullo, de kibr, esto no es normal. Dijo, yo soy mejor que todos vosotros. Le preguntaron, ¿cómo es esto ya, Amir el-Mu'minin? Los sahaba, cuando veían algo que no le gustaba, no se cortaban un pelo, le decían las cosas en la cara. Por ejemplo, una vez Umar ibn al-Khattab estaba haciendo una khutba y le pararon en mitad de la khutba. Salman al-Farisi le dijo, no te vamos a escuchar más. En mitad del khutba, estaba subido encima del mimbar y le dijo, no puedes hablar más, no te vamos a escuchar más. ¿Por qué? Es un pequeño paréntesis. Por la tela, ¿aquí lo ha dicho? Jazakallahu khairan. Porque hicieron una repartición de bienes y entonces a cada uno le dieron un trozo de tela. A cada uno le dieron un trozo de tela. Con esa tela no era suficiente para hacerse un libés. Y vieron que a Umar ibn al-Khattab si tenía un libés, era Amir el-Mu'minin dando el khutba. Se levantó un sahabi, dice en las narraciones que era Salman al-Farisi, y le dijo, no te vamos a escuchar hasta que nos digas por qué tú tienes 2 trozos de tela y nosotros tenemos 1. Umar ibn al-Khattab no se puso nervioso, no le dijo expulsarle de aquí, no, dijo tranquilo. Ya Abdullah, qum ya Abdullah, su hijo se llamaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Dijo, ya Abdullah, levántate y habla. Y su hijo Abdullah dijo, yo estuve con vosotros en la expedición, a mí me dieron un trozo de tela, yo se lo he regalado a mi padre, y mi padre con los 2 trozos de tela se ha hecho su libés. Y dijo a Salman al-Farisi, ahora puedes continuar, continúa. Ningún problema, subhanallah. Subhanallah. Y Umar ibn al-Khattab continuó hablando. Pues a Umar ibn al-Khattab le dijo al sahaba, yo soy mejor que vosotros. Y dijeron, ¿cómo es esto ya, Amir al-Mu'minin? ¿Por qué? Dijo, porque yo, en Jahiliya no había ningún criminal más grande que yo. No había nadie que había cometido más pecados que yo, que había hecho tanto mal como yo. Por lo tanto, cuando hice tauba, Allah me los cambió por hasanat, soy mejor que todos vosotros. Fijaros, esto lo dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Por lo tanto, es otra cosa que Allah hace cuando te arrepientes. Tercero, Allah te ofrece bendiciones. Te ofrece bendiciones que son muy importantes para tu vida. Cuando te arrepientes, Allah te da cosas inesperadas. Con el arrepentimiento, Allah te puede dar un trabajo. Necesitas tener hijos, si no puedes tener hijos, Allah te da hijos. ¿Te quieres casar? Allah te da una esposa. Hermana, ¿te quieres casar? Allah te da un esposo. ¿Tus hijos son malos contigo? Allah hace que esos niños sean buenos. Es la tercera cosa, son ni'ama de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la cuarta cosa es que Allah, a través de ese arrepentimiento sincero, te introducirá al Jannah. Dice Allah en el Corán, las personas que entrarán en el Jannah serán aquellas que se arrepientan con sinceridad y que hagan buenas acciones. Amal salih, que hagan buenas acciones. Hay un hadith, es increíble, ajib, este hadith que lo narra un sahabi llamado Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Y este hadith es un hadith auténtico, transmitido por el imam Bukhari y el imam Muslim. Es un hadith muttafaqun alayh, como explicó nuestro hermano Isham, hafidahullah ta'ala, ayer. Esto ocurrió en los tiempos de Banu Israel, en los tiempos anteriores al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y al profeta Musa alayhi salam anterior a ello. Había un hombre que había matado ¿a cuántas personas? Mashallah, ya sabéis el hadith, no he dicho nada todavía. Allahu Akbar. Los hermanos de Ceuta, mashallah, jazakumullahu khairan. 99 personas. Había matado a 99 personas. Era el mayor criminal que había en esa época. Y quería arrepentirse y fue a un monje. Había un monje y le preguntó, una persona que era adoradora de Allah. Y fue a preguntarle. Y le dijo, oh monje, he matado 99 personas. ¿Hay perdón para mí? Le dijo, no. Y lo mató a él también. No, yo no me reiría porque es terrible. Y le mató a él también. Dijo, ahora son 100. Siguió buscando y fue a un pueblo donde había gente que adoraba a Allah, adoraba a Dios, y le preguntó a un sabio. Y le dijo, he matado a 100 personas. ¿Hay perdón para mí de Allah? Le dijo, sí. Vete a tal sitio donde hay unas personas que adoran a Dios, quédate con ellos, arrepiéntete a Allah y no vuelvas al lugar de donde has venido. Y dijo, eso voy a hacer. Y empezó a caminar para llegar a esa zona, y mientras iba, ¿qué le ocurrió? Se murió. Se murió en el camino. ¿Su intención cuál era? Arrepentirse. Y Allah mandó ¿a quién? A los ángeles del bien y a los ángeles del mal, a los ángeles benditos y a los ángeles del tormento. Y los ángeles del infierno se lo querían llevar al infierno, los ángeles del paraíso se lo querían llevar al paraíso, y Allah mandó a otro ángel en forma humana para que juzgara entre ellos. Y este dijo, medid
medid la distancia que hay entre aquí y el pueblo donde iba y el pueblo de donde viene. Y se pusieron a medir, y hay dos riwayas. La primera dice que estaba más cerca de la zona a donde iba, por eso Allah le perdonó y le introdujo en el paraíso. Y otra riwaya un poco más débil dice que estaba más cerca de la otra, pero por la intención que tenía, Allah acortó un poco la distancia para que estuviera más cerca de aquella a la que iba, wa Allahu alam. Fijaros en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Había un gran sabio en el Islam que se llamaba Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, radiyallahu anhu, ha pasado a la historia porque era una persona muy mala, malvada, que hizo tauba, se arrepintió y se convirtió en uno de los mayores sabios del Islam. Esta historia la narra él. Malik ibn Dinar, radiyallahu anhu, estaba en su casa. Rahimahullah estaba en su casa y entró un ladrón por la ventana. Esta historia a mí subhanallah, es allí, maravillosa. Entró un ladrón por la ventana y vio que este no tenía nada, porque era una persona que hacía zuhud. Zuhud es ascetismo. Es una persona que se ha divorciado del mundo, se ha divorciado de dunya, tiene solamente un sitio para dormir, un vaso para comer y no necesita nada más. Entonces cuando entró vio que ese estaba peor que él. Dice, este no tiene absolutamente nada. Y entonces vino Malik ibn Dinar, rahimahullah, cuando le vio, le saludó, salamu alaikum, al ladrón que vino a su casa a robar, le dio un beso, le abrazó y le dijo, te pido perdón que no te puedas llevar nada de mi casa, pero quiero, por favor, que te lleves algo valioso. Espera un momento. Entró a una salita, vino con un tazón, una jarra de agua y le dijo, quiero que por favor te lleves algo valioso de mi casa, por favor, haz el vudú y haz 2 rak'as en mi casa. Por lo menos te vas a llevar la recompensa de hacer 2 rak'as conmigo en mi casa. Rezaron y cuando terminaron el ladrón le dijo, ¿puedo quedarme por favor por la noche con...? Se quedó maravillado con él. ¿Puedo quedarme esta noche contigo en tu casa, puesto que, inshallah, quiero hacer un poco más de salah? Le dijo, quédate el tiempo que quieras. Por la mañana cuando se levantó, le dijo, levántate, márchate con Allah y que Allah te ayude. Y le dijo, oh Malik ibn Dinar, ¿puedo quedarme contigo hoy, puesto que quiero ayunar por Allah y quiero romper el ayuno contigo? Le dijo, puedes quedarte si quieres. Se quedó con él, rompió el ayuno con él y al día siguiente se marchó. Y por la calle se encontró con un amigo suyo que era otro ladrón. Y le dijo, oh amigo mío, ¿has encontrado el tesoro que estabas buscando? Le dijo, no he encontrado el tesoro que estaba buscando, he encontrado un tesoro mejor. He encontrado a Malik ibn Dinar. Yo entré a su casa para robarle a él, pero fue él el que robó mi corazón. Fue él el que robó mi corazón con su amor. Me enseñó el arrepentimiento y juro por Allah que nunca jamás voy a cometer ninguna injusticia. Me arrepiento ante Allah y solamente voy a llamar al bien. Y se marchó, subhanallah. Pero si tú te pones a pensar y analizas la situación, el ejemplo que le dio Malik ibn Dinar fue solamente con buenas palabras. No le dijo, estás haciendo mal porque has entrado en mi casa. No, le dijo buenas palabras. Combatió esa injusticia con amor, con mahabba. Fijaros el efecto que tuvo en él y dice las narraciones que se convirtió en una de las personas más piadosas que había en esa zona. Todo empezó solamente con un tazón de agua. Queridos hermanos, debéis saber que si tú te arrepientes, Allah subhanahu wa ta'ala será misericordioso contigo. ¿Sabéis lo que es la rahma de Allah? Allah será misericordioso contigo. Y tú te pones a pensar, ¿qué es la rahma? Voy a deciros qué es la rahma. La misericordia de Allah, queridos hermanos, viene detallada en un hadith que está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico, narrado por un sahabi. Es el sahabi que más hadithes ha narrado. ¿Cómo se llama? Muy bien, Suleimán. Abu Hurairah radiyallahu anhu. Dijo el profeta, alayhi salatu salam, fijaros, que cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó los cielos y la tierra, cuando creó los mundos y las personas, creó algo que era la rahma, la misericordia, y la dividió en 100 partes, 100 partes. Cogió una parte, y la envió a la tierra. Con esa parte, con una parte de 99, nosotros tenemos misericordia el uno del otro. La madre tiene misericordia de su hijo, los animales tienen misericordia de sus bebés. Con una parte y 99 partes la guardó para el día del juicio final, para tener misericordia con sus siervos. 99 partes las ha guardado Allah Azza wa Jal para el día de Yawmul Qiyamah, para ser misericordioso con los musulmanes, con los que teman a Allah, con los que hayan seguido los mensajes de todos los profetas que han venido a la tierra.
hablando de misericordia, quiero contar un ejemplo que creo que la primera vez que vine a Ceuta lo conté, en nuestra querida mezquita de Benzú, en Ibn Rushd, en Benzú, y es un ejemplo que a los niños les encantó, y a los un poco más grandes también. Es un ejemplo que me contó un hermano que se quedó alucinado, y me dijo, es la historia del perrito, y me dijo que este hombre era veterinario, es un médico, un doctor de los animales, cura a los animales, iba con su coche por la calle, y atropelló ¿a quién? A un perro. Y el perro empezó a llorar, a llorar y a llorar, bajó del coche y vio que le había pisado la patita. La patita, no digo pierna, como dije el otro día y me corrigieron, la pata del perrito se la partió. Lo metió dentro de su coche y lo llevó a su consulta. Y cuando llegó a la consulta empezó a curarle, le puso una escayolita, le daba de comer. Durante un mes fue misericordioso con el perro, le trató de la mejor manera. Y al cabo de un mes abrió la puerta, le quitó la escayola, el perro empezó a correr, estaba súper curado. Y le dijo, venga, márchate, vete con quien tengas que ir, con tu familia. Yo he hecho, el doctor pensaba que había hecho lo que tenía que hacer. Cerró la puerta, seguía haciendo su vida, sus cosas, y al día siguiente, mientras trabajaba, escuchó en la puerta unos arañazos en la puerta. Y cuando fue y abrió la puerta, ¿sabéis lo que vio? Vio al perrito que había atropellado y había traído a otro perro que tenía la pierna partida. ¿Esto qué es? ¿Esto no es rahma? ¿No es misericordia? Subhanallah. Había visto que ese perro le habían roto la pierna también y pensó, conozco a un hombre que es misericordioso. Lo cogió con la boquita, lo llevó hasta la consulta, estaba tocando y cuando abrió dijo, sin decirle nada, aquí te traigo a otro, amigo. Has sido bueno conmigo, aquí te traigo a otro. Rahma. Pues aquella persona que se arrepienta, Allah será misericordioso con él, queridos hermanos. ¿Sabéis lo que dijo uno de los salaf? Uno de los predecesores piadosos. ¿Sabéis lo que dijo? Dijo, juro por Allah. Estas palabras para ponerlas, como dice Hisham, en letras de oro y colgarla en tu casa. Juro por Allah que si tuviera que elegir entre ser juzgado el día de Yawm al-Qiyamah o por mis padres, o por Allah subhanahu wa ta'ala, elegiría ser juzgado por Allah, puesto que Allah es más misericordioso conmigo que mis propios padres. Y si te pones a analizarlo, es cierto. De todas las especies animales que hay en el mundo, de los millones o billones de personas que hay en el mundo, de todos los insectos, de todas las criaturas marinas que desconocemos, Allah no es negligente en cuanto a la manutención con ninguno de ellos. Allah provee a todos y cada uno de ellos. Incluso aquellos que insultan a Allah, aquellos que hablan mal de Allah, de su profeta, de sus libros, Allah les da de comer, Allah les da dinero, Allah les da rizq, Allah les da de todo hasta que llegue el día del juicio final. Allah es justo. Fijaros la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en un hadith narrado por Abu Ayyub al-Ansari, rawahu al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam, si vosotros dejarais de cometer pecados, todos pararais de cometer pecados, Allah os destruiría a todos, os aniquilaría a todos, traería una nueva generación de seres humanos que cometerían pecados y que pedirían perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah les aceptaría ese perdón. ¿Por qué digo esto? ¿Acaso Allah ama los pecados? ¿Qué es lo que ama Allah? Tauba. Lo que Allah ama es que la gente le pida perdón. Lo que Allah ama es que los pecadores hagan tauba. Eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y yo os digo a vosotros, ¿cuánto Allah subhanahu wa ta'ala ama ese arrepentimiento? Pues tenemos otro hadith. Es el famoso conocido hadith del camello. Este hadith está narrado por Bukhari y Muslim. Y el narrador, transmitido por Bukhari y Muslim, narrador Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. ¿Sabéis cuánto Allah ama el arrepentimiento de una persona? Dice este hadith que Allah ama el arrepentimiento de una persona más que un hombre que iba con su camello por el Sáhara, por el desierto, con su comida y con su bebida, se paró un rato para descansar en mitad del desierto y cuando se levantó, su camello había desaparecido, con la comida, con la bebida y estaba en mitad del desierto.
había visto la muerte pasar por sus ojos. Sabía que no tenía forma de sobrevivir porque habían días de camino hasta llegar a donde había comida. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, pensando que iba a morir, y cuando miró hacia el lado, vio que venía su camello. Se puso tan contento que hizo suyud y le pidió a Allah. ¿Y sabéis lo que dijo? Dijo: oh Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor. Wala'udhu billah. Repito, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor. Pero lo dijo porque se equivocó. Lo dijo porque estaba tan feliz que se le mezclaron las palabras, y el profeta alayhi salatu salam dijo: Allah está más contento del arrepentimiento de una persona que la felicidad que tuvo este hombre cuando vio su camello después de haberse visto muerto. Así es la felicidad de Allah subhanahu wa ta'ala cuando una persona se arrepiente, queridos hermanos. En un hadith qudsi, ¿quién me dice que es un hadith qudsi, inshallah? ¿Qué es un hadith qudsi? Tfaddal. Muy bien, jazakallah. Dilo más alto. Muy bien, es un hadith que proviene de ¿quién? De Allah. Son las palabras de Allah, kalamullah, pero que no está en el Corán. Son las palabras de Allah que están en el hadith. Y es como si fuera la palabra de Allah, aunque la palabra del profeta alayhi salatu salam es igual que la palabra de Allah, porque Allah azza wa jal dice en el Corán que su mensajero no habla por iniciativa propia, todo es inspiración de Allah subhanahu wa ta'ala. En este hadith qudsi dice el profeta alayhi salatu salam que un siervo de Allah cometió un pecado, luego se arrepintió Allah azza wa jal, y Allah le dijo a sus ángeles: sed mis testigos de que perdono a mi siervo. Luego cometió el mismo pecado y pidió perdón a Allah, y Allah le dijo a los ángeles: sed testigos que perdono a mi siervo. Luego cometió otra vez el mismo pecado, el mismo, y pidió perdón a Allah, y Allah le dijo a los ángeles: sed testigos y testificad vosotros que perdono a mi siervo y le perdonaré tantas veces como vuelva a mí arrepentido. Evitad, queridos hermanos, los engaños de Shaitán, que os dice: no pidáis perdón porque Allah no os va a perdonar. Primero, que Allah está contento con el perdón que pedís a Allah azza wa jal, y segundo, que Allah va a perdonar a todo aquel que le pida perdón. Evitad al Shaitán, queridos hermanos. Pero cuando digo esto, tenemos que relajarnos. Tenemos que decir: bueno, Allah me va a perdonar siempre. Voy a cometer pecados, me arrepiento después y Allah me va a perdonar. Subhanallah, otra artimaña del Shaitán. No, querido hermano. ¿Sabéis por qué no? Porque Allah ha prometido que te va a perdonar mientras tú hagas tauba. Pero ¿quién te dice a ti que entre el tiempo en que cometes un pecado y haces tauba vas a estar vivo? ¿Cuánta gente, queridos hermanos, muere de la noche a la mañana? ¿Cuánta gente está en su casa viendo la tele y de repente le entra un infarto y se muere? ¿Cuánta gente nos han dicho por teléfono: hermano, salam alaikum, tengo una mala noticia? Sí, ¿qué ha pasado? Khair, inshallah. Mira que nuestro hermano Ibrahim ha tenido un accidente y ha muerto. ¿Qué dices? Si he estado con él hace media hora. Sí, que ha sido hace media hora. ¿Cuántas personas un día antes de Ramadán estaban haciendo planes con su barnamash, con su programa de Ramadán? Voy a ir a la mezquita, voy a memorizar. Y Allah se lleva su alma. ¿Cuántas personas se mueren? ¿Cuántas personas son asesinadas? ¿Cuántas personas mueren en desastres naturales y ecológicos? Vosotros veis el tsunami que hubo en Tailandia hace poco, los terremotos que hay en tales países. Gente, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tsunami de Tailandia, que murieron tantos miles de personas. Estas personas estaban durante un tiempo reuniendo dinero para pasar probablemente las mejores vacaciones de su vida en un país exótico. Vamos a ir a un gran hotel, estamos súper a gustos, vamos a desconectar de los problemas, y Allah se lo llevó en ese sitio donde pensaba que iba a estar más protegido. Allah se llevó su alma en ese sitio, murieron en ese sitio. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Por qué digo esto? Porque nadie tiene asegurado volver a pestañear una vez después de haber pestañeado. Nadie tiene asegurado volver a meter aire dentro de sus pulmones. ¿Quién te asegura que lo vas a soltar otra vez? ¿Quién te asegura que mañana por la mañana te vas a levantar? Nadie te lo asegura. Por lo tanto, como nadie sabe que mañana va a estar levantado, esto que acabo de decir de pedir perdón a Allah una y otra, nos vale como un hadith informativo para saber que Allah nos perdonará, pero no podemos ponerlo en práctica continuamente pensando que Allah nos va a perdonar una y otra vez. En un hadith transmitido por el Tirmidhi e Ibn Majah,
Tirmidhi, Ibn Majah, el profeta alayhi salatu salam nos dijo en un hadith auténtico, Allah aceptará tu arrepentimiento antes de que la muerte llegue a tu garganta. Repito, Allah aceptará tu arrepentimiento mientras la muerte no llegue a tu garganta. ¿Qué significa esto? Que si tú sabes que te vas a morir, porque te lo ha dicho el médico, o porque estás en un accidente de tráfico y estás delirando a punto de morir y haces arrepentimiento, ¿Allah lo va a aceptar? No lo va a aceptar. Porque dice el hadith, antes de que la muerte llegue a tu garganta. Vosotros conocéis la historia de, ayer la comentamos, ¿verdad? ¿De quién? De Firaón. Firaón, el faraón, que vivía en la época del profeta Musa, Moisés, alayhi salam, que la paz sea con él. Él decía, Ana rabbukumul a'la, yo soy vuestro Dios grandioso. Y cuando Allah hizo que el profeta Musa, alayhi salam, abriera los mares, o el mar, y todo Banu Israel pasara por el mar, cuando Firaón con sus soldados fue a perseguirle, Allah hizo que el mar volviera a su sitio, empezó a ahogarse, estaba a punto de morir, y antes de morir, ¿qué dijo? Dijo, yo creo en el Dios de Musa. Eso es una forma de decir, la ilaha illallah. Pero dijo Allah que le aceptó ese arrepentimiento. No le aceptó ese arrepentimiento. Y dijo, por si no lo sabéis, queridos hermanos, dijo Allah, y dejaremos una señal en la muerte de Firaón a lo largo de los siglos para aquellos que reflexionen. Vosotros sabéis que el cuerpo de Firaón está casi intacto, está expuesto, no sé en qué museo, creo que está en Egipto, si alguien me lo puede decir, está expuesto. Han pasado, según los calendarios más fiables, 6.500 años aproximadamente. El cuerpo de Firaón todavía tiene pelo, tiene las uñas, todavía tiene las vendas alrededor de las manos. El cuerpo no se ha descompuesto. Y Allah te dice en el Corán, y dejaremos una señal en él para aquellos que reflexionen. Pero Allah no aceptó su arrepentimiento. Por eso, querido hermano, debemos arrepentirnos antes de que Allah se lleve nuestras almas. Queridos hermanos, hablando de Musa alayhi salam, y hablando del tema que hablamos por las noches de sihr y de brujería, y hablando además de cometer muchos pecados, en la vida de Musa alayhi salam, ya queda poco y terminamos inshallah, en la vida de Musa alayhi salam ocurre algo maravilloso. El faraón llama a los mejores brujos que tenía en Egipto para competir ¿contra quién? Contra Musa alayhi salam. Y entonces estos brujos, que eran los mayores brujos que existían en Egipto, tiraron sus bastones y los convirtieron en serpientes. Allah le transmitió a Musa que confiara en él, que no tuviera miedo. Allah dice, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, y el que confíe en Allah, Allah le basta, no necesita a nadie más. Y le dijo, Musa, tira tu bastón. Y el profeta Musa lo tiró y se convirtió en otra serpiente. Pero un momento, tenemos que analizar la situación. ¿Los bastones de los dos brujos se convirtieron realmente en serpientes? No. Los brujos embrujaron con su brujería a todos los que había presentes, y sus ojos vieron algo que no era real. Ellos veían los bastones de madera, pero los demás veían sihr, la brujería, y veían serpientes. El profeta Musa alayhi salam tiró su bastón, realmente se convirtió en una serpiente y se tragó y se comió a las otras dos serpientes. Cuando los brujos vieron esto, inmediatamente hicieron sujud en el suelo y dijeron, la ilaha illallah, nosotros creemos en el Dios de Musa, porque lo que ha hecho él tiene que venir de Allah. ¿Y sabéis lo que hizo el faraón? Los mató. Los mató. ¿Y sabéis lo que dice Allah en el Corán? Que estos dos murieron y por su arrepentimiento fueron directamente al Jannah. Pero, subhanallah, analízalo un momento, hermano. Son personas que hicieron brujería durante toda su vida. Fueron enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala durante toda su vida. Hicieron lo peor que puede hacer una persona. Sihr es lo peor, es el shirku billah, del más grande que hay. Y Allah les perdonó. Y Allah los introdujo al Jannah directamente. Dos personas que nunca en su vida habían hecho un solo sujud en el suelo. Ni uno. Y Allah les permitió entrar al Jannah. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue sincero por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué significa esto? Que no te engañen por muchos pecados que hayas cometido. Confía en Allah.
Pide perdón a Allah y hazlo antes de que sea tarde, querido hermano, porque tenemos dos cosas. Tenemos su'ul khatima. Su'ul khatima, que significa el mal final. El mal final para una persona. Wa husnul khatima, que es el final feliz. El gran final. El buen final. ¿Cuál es el mal final? Es una persona como por ejemplo Abu Talib. ¿Quién era Abu Talib? El tío del profeta alayhi salatu salam. Era bueno, le quería, era el que cuidaba al profeta alayhi salatu salam, hacía todo por él, le protegió en Meca cuando todos le querían matar. Pero cuando estaba muriendo, el profeta alayhi salatu salam fue a hablar con él y le dijo: oh tío mío, te pido por favor, di la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para que el día de Yawm al-Qiyamah pueda interceder por ti, pueda ayudarte. Pero por muy bueno que fue, el que más ayudó al profeta alayhi salatu salam, murió sin decir la shahada y murió en estado de incredulidad. Fue ajeno y contrario al Islam. No hay mejor final, queridos hermanos, no hay mejor final para una persona que tu alma salga de tu cuerpo diciendo la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Os quiero contar un caso que ocurrió en Melilla. En Melilla, hace unos años, había una persona, como no se dicen nombres, y sería un pecado muy grande decir nombres, tengo el conocimiento de que una persona de Melilla, muy adinerado, estaba ingresado en el hospital. Y los médicos le diagnosticaron una enfermedad. Se gastó mucho dinero para que le curaran, vinieron médicos de la península, algún que otro doctor americano. Pero, ¿sabéis lo que pasó? Esta persona le ocurrió lo que dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam. Dijo el profeta alayhi salatu salam que cuando una persona está a punto de morir, ve al ángel de la muerte que desciende, ve a los ángeles del tormento, que vienen primero dos ángeles, que son ángeles blancos, con ropa del Jannah, con un olor maravilloso y con las mejores palabras, y te anuncian: estás a punto de morir, y lo estás viendo. ¿Cuánta gente hay que está a punto de morir y mueren sonriendo, riéndose? Pero hay otros que mueren llorando porque están viendo los ángeles estos del tormento, que vienen negros, horrorosos, con un olor asqueroso, con ropa del Jahannam, insultándole, y ya está viendo lo que le espera. Pues ocurrió en mi ciudad que un hombre muy adinerado, le dio al botoncito que tienen ahí. Cuando vinieron los doctores, casi a punto de morir, le agarró al doctor y le dijo: por favor, sálvame, no quiero morir, te doy todo el dinero que tenga, por favor, ayúdame, no quiero morir. ¿Qué habrá visto ese hombre? ¿Qué le habrá pasado por los ojos a ese hombre para llorar y decirle al doctor: todos los millones que tengo para ti, todo lo que tengo, voy a la calle a vivir, solo te pido que me salves, sálvame? Ese es el mal final, ese es el triste final para aquella persona que no se arrepintió Allah subhanahu wa ta'ala cuando tenía que haberlo hecho. No importa los pecados que hayas cometido, querido hermano, Allah te perdonará. Allah perdona todo excepto el shirk. Allah perdona todo excepto el shirk. Incluso el shirk, si te arrepientes, Allah también te lo perdona. Si tú haces shirk, vas a una tumba a adorar a una persona, vas a una tumba, a un muerto, y empiezas a pedirle al que está enterrado: ya Sidifren, dame esto, dame lo otro, que quiero casarme, a uno de los awliya de Allah subhanahu wa ta'ala, uno de los santos que han existido en el Islam, uno de los grandes hombres cercanos a Allah. Pero ese hombre, ¿te puede ayudar en algo? No te puede ayudar. Si tú le pides algo, le suplicas algo a un muerto, ¿esto cómo se llama? Shirk. Se llama shirk. Has roto tu aqida, has roto tu Islam. Allah te dice que lo perdona todo excepto el shirk. Pero si te arrepientes, Allah también te perdona shirk. Si tú vas a una tumba y le pides, pero después te das cuenta y haces tauba, Allah también te lo perdona. Allah también te perdona eso. Cuando dice Allah todo menos shirk, significa que Allah puede perdonar todo menos shirk si no te has arrepentido, si has muerto sin hacer tauba, querido hermano. Y recuerda lo que dije al principio, para finalizar, que tu pecado no te afecta solamente a ti, nos afecta a todos. Mi pecado, el haram que yo haga, te afecta a ti, a todos vosotros, a mi madre, a mi padre, a mi familia, a todos. ¿Sabes cuál es el dalil?
El dalil es una historia que contamos aquí en Ceuta también, pero tenemos que rescatar. Esta historia nos la trae el imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, en su libro At-Tawabin. Es el que escribió la enciclopedia Al-Mughni. Dice que el profeta Musa, alayhi salam, estaba con Banu Israel. 70.000 personas. ¿Cuánto? 70.000 personas. En mitad del desierto, un sol increíble. No había lluvia. Habían ancianos, habían bebés, habían animales, no llovía, necesitaban lluvia. ¿Con quién? Con el profeta Musa, el profeta Moisés, alayhi salam, que la paz sea con él. ¿Sabéis lo que hizo el profeta Musa, alayhi salam? Fue a hablar con Allah. Y le pidió a Allah, ya Allah, ayúdanos. Ya Allah, manda la lluvia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Y Allah le respondió. ¿Sabéis lo que le dijo Allah? Muy bien, Solimán, jazakallahu khairan. Mumtaz. ¿Sabes qué significa mumtaz? Sobresaliente. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a Musa alayhi salam, oh Musa, entre vosotros 70.000 hay uno. ¿Cuántos hay? Uno. Hay uno que lleva 40 años desobedeciéndome, sin rezar, haciendo el haram, abandonando el salah. Uno. Durante 40 años, 69.999, Allahu Akbar, Masha'Allah, uno, solo uno, lleva 40 años desobedeciéndome. Por culpa de él, no os voy a mandar la lluvia. Por culpa de una persona. Musa, alayhi salam, cuando vio esta desgracia tan grande, reunió a todo su pueblo, empezó a gritar y a hacer que los demás empezaran a gritar y dijo, hay uno entre nosotros que lleva 40 años desobedeciendo a Allah. Uno que por culpa de él va a producir la muerte de muchos de nosotros. Que se levante esta persona, por favor, que se marche, que se vaya, que abandone nuestra llamada, que nos deje tranquilos y así Allah nos mandará la lluvia. Y había uno entre ellos que estaba agachado, estaba escuchando, estaba escondido y empezó a ver si alguien se levantaba, que se levante, que se levante, que se levante. Nadie se levantaba, hasta que se dio cuenta de que estaba hablando ¿de quién? De él. Y en ese momento empezó a hacer tauba, escondido entre la gente. Ya Allah, perdóname. Ya Allah, te pido que me perdones. Ya Allah, no me desgracies. Ya Allah, me vuelvo a ti. Ya Allah, nunca más. Ya Allah, por favor. Ya Allah, ya Allah. Y en ese momento empezó a caer la lluvia. Empezó a caer la lluvia a borbotones, todos contentos, este hombre llorando de felicidad. Y Musa, alayhi salam, se fue a hablar con Allah otra vez. Y le dijo, ya Allah, alabado seas, ya Allah, por favor, dime quién es este hombre, dime quién es esta persona que lo quiero saber. Ya Allah, ya Allah. Y aquí viene la frase. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, ya Musa, oh Musa, este hombre lleva desobedeciéndome, alejado de mí durante 40 años y yo he guardado su honor. Y ahora que ha vuelto a mí te voy a decir su nombre. Ya Rabbi Salam. Allah le ha dicho, durante 40 años haciendo el haram, me ha ignorado. Y yo siempre he protegido su honor, nunca le he desgraciado. Y ahora que se ha vuelto a mí, ahora que se ha arrepentido, ¿crees que lo voy a dejar en vergüenza? No, porque Allah ama, Allah subhanahu wa ta'ala ama a los que se arrepienten. Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Allah ama a los que se arrepienten, queridos hermanos. Si eres una persona que cometes pecados, querido hermano, arrepiéntete, inshallah. Cuando vayas a tu casa, analiza la situación, analiza cómo es tu vida. Inshallah, vuélvete a Allah subhanahu wa ta'ala. Si eres una persona que fuma, pedimos a Allah que hagas tauba y que abandones el tabaco. Si eres una persona que toma alcohol, aunque seas musulmán y el alcohol es haram, pedimos a Allah azza wa jal que abandones el khamr y que hagas tauba. Si eres una persona que vendes droga o eres una persona que está destruyendo la sociedad, pedimos a Allah que le pidas perdón, que hagas tauba y que te vuelvas a Él. Si eres una persona que eres malvado con los demás, que no tienes misericordia, que vas buscando el mal, que no tratas bien a tus padres, siendo esto uno de los pecados capitales en el Islam, el maltrato a los padres, te pido, hermano, que hagas tauba a Allah subhanahu wa ta'ala antes de que sea tarde. Fíjate, nosotros pedimos a Allah, rogamos a Allah. En Meca, Sheikh Sudais hace dua qunut y pide a Allah, ya Allah, perdónanos, ya Allah, ayuda a la umma, ya Allah, protege a nuestros hermanos de Palestina, de Siria, de Yemen, de cualquier sitio, fi kulli makan, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
y vemos que Allah no responde nuestras duas. Vemos que Allah Azza wa Jal no nos ayuda. Vemos que Allah subhanahu wa ta'ala no está aceptando nuestras duas. ¿Por qué será? Puede ser por culpa mía. Puede ser por los pecados que yo estoy cometiendo. Puede ser por los pecados que tú estás cometiendo, hermano. En la calle, cuando estás en tu casa, en la oscuridad de la noche, haces aquello que crees que nadie te ve, pero Inna Allahu yarana. Allah subhanahu wa ta'ala lo ve todo. Una persona puede afectar a todos, queridos hermanos. Recuerda que Allah subhanahu wa ta'ala, si te arrepientes, te amará. Y el último hadith, y cerramos y nos vamos insha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sahih Muslim, que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ama a una persona, repito, Inna Allaha yuhibbu at-tawabin, aquella persona que se arrepiente, Allah le ama. Bien, Sahih Muslim dice, cuando Allah ama a una persona, Allah subhanahu wa ta'ala llama al ángel Jibril alayhi salam y le dice, ya Jibril, yo amo a esa persona, ámale tú también. Jibril le ama, le protege, le bendice. Pero Allah le dice, ya Jibril, no es suficiente. Llama a todos los ángeles de los universos y a todos los seres humanos de la tierra y diles que amen a esa persona también. Y todos los ángeles, todas las personas aman a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona hizo tauba. Todo es porque esa persona hizo tauba. Queridos hermanos, el arrepentimiento te da también igaza min Allah. ¿Qué es igaza min Allah? La ayuda de Allah. Hermano, ¿quieres aprobar un examen? Haz tauba, Allah subhanahu wa ta'ala que te ayudará. Estás en el paro, estás sufriendo la grave crisis que estamos teniendo en este país. Pide perdón a Allah y te ayudará a encontrar un trabajo. No tienes hijos, pide perdón a Allah y te ayudará a tener muchos hijos. ¿Quieres casarte? Pide perdón a Allah y te ayudará. Igaza min Allah, la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala viene con el perdón y con la tauba hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y alguien me dijo el otro día, ¿y si hago tauba y pido perdón a Allah, me ayudará para que me toque la lotería también? ¿Qué le decimos a esta persona? ¿Quién me lo dice? Suleimán, ¿qué le decimos? Que se arrepiente. ¿Quién me dice lo de la lotería? ¿Halal o haram? Haram. Cuando digo lotería, queridos hermanos, digo juegos de azar. Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido todo el juego de azar. La lotería está prohibida, pero la quiniela, ¿podemos jugar la quiniela? No, es haram. Cualquier tipo de apuesta que hagas con dinero es haram. Está prohibido. Al-Hamr o al-Maysir están prohibidos y son actos de Shaitán. Por lo tanto, Allah te ayudará en todo, excepto aquello que no sea haram. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone y que acepte nuestra tauba. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que cuando salgamos por esa puerta seamos mejores musulmanes.